Hoy estamos en un nuevo episodio de Cáncer al Descubierto. Hoy nos acompaña Jorge Hinojosa, Devoto, esos dos son los apellidos, Hinojosa Devoto, de Mendoza. Y él es médico, residente de clínica médica y futuro oncólogo. Así que bueno, Jorgito, gracias por venir, por sumarte, por mirar el proyecto y decir, che, quiero venir y contar mi historia. Bien, Así que bienvenido. bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, para también colaborar y contar mi experiencia desde el que me tocó ser paciente y transitar este proceso que, que para algunos, am- los que me acompañaron, fueron el pilar en este tiempo y fueron unos meses de tratamiento, aproximadamente 8, pero para mí fueron años, porque en realidad el día a día después de la quimioterapia y la radio son días largos y el tiempo es diferente al tiempo habitual. Jorgito escuchó la idea y dijo, che, yo quiero ir, quiero contar mi historia, porque él creía que su historia iba a ayudar a otros pacientes. Y aparte, bueno, él tiene la particularidad de ser una persona que ejerce la profesión médica y que creo que conoce la parte práctica, la parte humana, más que nadie, porque la vivió en carne propia. Así que bueno, Jorgito, contanos qué tuviste, cómo arrancó eso que tuviste. Así que bueno, contanos un poquito. Bueno, nada, o sea, yo me acuerdo que estaba en el hospital, estaba haciendo una guardia a fines de julio aproximadamente y me toqué un ganglio en el cuello, que en realidad normalmente cuando uno se toca un ganglio a veces es como una lentejita un poco más chiquito. Y bueno, ese ganglio la verdad que yo me lo toqué y no era una lenteja, era un poroto un poco más grande. No me quedé tranquilo, me empecé a hacer estudios. La verdad que el equipo de hematología de mi hospital, fue muy, me acompañó desde el primer momento. Nombrá el hospital, nombrá el hospital, Todo ya muy que. rápido, sí, la verdad que el hospital de Carmen de Mendoza me acompañó muchísimo en todo este proceso. Es el mismo lugar donde estás haciendo la residencia. Donde hago la residencia, tanto el servicio de hematología como el servicio de clínica me acompañaron desde el primer momento. Es más, siendo residente, que la residencia clínica es una residencia muy compleja, me acompañaron desde el inicio hasta el final del tratamiento. Todos, desde el jefe del servicio de hematología hasta mi hematólogo, que es actualmente mi amigo, porque la verdad me acompañó mucho, y también toda la gente del servicio de clínica. Ok. Y también en ese parto de salir del rol de médico y volver al rol de paciente, porque yo la verdad que tengo 4 años de médico y he tenido un rol de paciente mucho más activo que el rol de médico. Claro. Entonces, Jorgito, vos te palpás el nódulo, Sí, ese nódulo decís, bueno, que esto no me gusta. Siendo médico yo conocía la secuencia de los eventos y te toman una muestra. Cosa, si esa muestra duele, no. no, lo que pasó fue lo siguiente, me hicieron un hemograma por hematólogo, que es un análisis de sangre especial, me hicieron un panel viral que salió negativo y directamente me hicieron una ecografía de cuello y esa ecografía de cuello mostraba que los ganglios que tenía a nivel del cuello estaban aumentados de tamaño. Directamente mi hematólogo me hizo un PET y en una tomografía por emisión de positrones, que básicamente te ponen una azúcar marcada y eso impacta en la imagen. Y bueno, salió todo el cuello y parte del tórax tomado. Después me hicieron una biopsia acá donde tengo la lesión, la cicatriz, y en esa biopsia salió que tenía un linfoma Hodgkin, de una variante que se llama escleronodular. Claro, lo que cuenta Jorgito, los linfomas es un tipo de tumor maligno que nace de los linfocitos B, que pueden ser Hodgkin o no Hodgkin. Los Hodgkin son más frecuentes en pacientes jóvenes. em, y bueno, tienen tratamientos que son muy agresivos, pero que tienen muy buena respuesta. Sí, sí, totalmente. Y bueno, también gracias a Dios, el, el pronóstico era bastante bueno, pero era también
tener que hacer quimio, radio. Jorgito, contame la secuencia. Estás en la residencia. ¿Estabas situación guardia o situación? Estaba en la situación guardia, re estresado, me agarré el ganglio, al otro día rendía para pasar a tercero. Después de rendir, empecé la seguidilla de estudios, todo, y todo esto fue tan rápido que lo hicieron todos los hematólogos que en menos de 2 semanas tenía el diagnóstico. Claro. O sea, diagnóstico, plan de quimioterapia, todo, o sea, pero en el medio también lo más difícil fue procesar esto. Claro, Jorgito, te cae el diagnóstico en la mano. Te dice Sí. el hematólogo, bueno, Jorge, tenés un linfoma de Hodgkin, tenés que hacer quimioterapia. Y en esa situación, ¿vos recibís ese diagnóstico solo, acompañado? Yo el diagnóstico cuando me agarré el ganglio, ya empecé a pensar qué podía hacer y cuando, cuando vi las imágenes, yo dije por frecuencia, te sale inconscientemente la parte médica y decís qué puede ser, y me imaginé el peor escenario, bueno, que normalmente cuando todos se plantean en el peor escenario, siempre cuando yo le digo, hablo con los pacientes o lo hablas de una charla, vos pones una primera palabra en un diagnóstico en el Google y lo primero que te sale es cáncer, ¿me entendés? Porque bueno, es justamente eh, el peor diagnóstico que a veces uno puede recibir. Claro. Y yo recibí ese diagnóstico con certeza cuando me dijeron la biopsia, pero yo cuando vi las imágenes yo sabía. La biopsia, para que entienda los que nos miran del otro lado, es un tejido que les hagan a Jorge, en este caso el cuello, que es una porción del ganglio o el ganglio entero, que lo ve un patólogo y ese patólogo dice, bueno, el diagnóstico histológico es esto, y después lo agarra el especialista de ese tejido, en este caso el hematólogo, el hemato-oncólogo, y dice, bueno, con este diagnóstico avanzamos con el siguiente tratamiento. Eso para bajarle un poco el concepto a la gente. Y después otra cosa que quiero dejar en claro es que a la gente que está del otro lado, no siempre que se palpine un ganglio cáncer, los ganglios pueden tener básicamente dos características. Uno se llama fibroelástico, que es un ganglio que es palpable, que no está adherido a plano profundo, no se puede pegar a la piel, que puede darse después de un cuadro viral, que es un ganglio que se inflama producto de un proceso infeccioso de alguna zona cercana. Y después está el ganglio que se palpó Jorgito, que con su buen criterio médico dijo, bueno, este ganglio capaz que de las características duras, más pétreo, más adherido a planos profundos o se adhiere a la piel. Y bueno, ese ganglio que crece sí nos hace pensar que esto puede ser algo malo. Aparte, bueno, Jorgito liberó una batería de estudios que se hicieron todos muy rápido, porque por suerte tenía la capacidad de atenderse en un lugar que le permitía acceder a todos los estudios rápido. Y bueno, él desde su rol de médico ya pudo sospechar que tenía esto. Así que, bueno, te enterás del diagnóstico y medio que ya lo venías procesando, y cómo es el sistema, digamos, para contárselo a amigos, a los compañeros de la residencia, a la familia. Bueno, yo creo que esa es la pregunta más difícil y saca lo técnico y te pone en el rol de paciente, y que seguramente cuando vean este video la gente que tiene cáncer creo que se va a sentir identificada, aunque yo creo que la respuesta de una persona frente al diagnóstico va a ser totalmente diferente porque cada persona es especial y en esa porción especial hace que viva los diagnósticos diferentes. Claro. Se me plantearon un montón de cosas en la cabeza. En primer lugar, yo asimilar de que tenía la enfermedad y que mi cuerpo, si yo no ejercía un tratamiento, iba a cambiar, porque yo en realidad no estaba sintiendo ningún síntoma, yo no tenía nada, o sea, yo entrenaba 24/7, iba a la resi, estudiaba, salía con mis amigos, o sea, vida hipernormal, solamente que me palpé el ganglio. Y que de esa vida hipernormal, que yo iba a empezar un tratamiento al cual yo sabía medianamente lo que era por la facultad o por la residencia en realidad y por pacientes que lo han tenido, pero
saber no es lo mismo que hacerlo. Claro. O sea, que pase la droga por la vena y sentirte a los 48 horas que te han chupado el alma, porque sentís eso directamente. Toda la gente que creo que ha vivido una quimio sabe lo que se siente y que no es algo menor. Y que yo creo que cuando la gente me preguntaba, che, Jorge, ¿estás bien por la quimio? Y claro, hay mucha gente que dice, digo, y sí, estoy bien, porque no quería desalentarme, ¿me entendés? Claro. Porque, bueno, yo que me acuerdo cuando tuve mi primera quimio, al otro día me sentía tan contento de haberme podido levantar y haber podido hacer las cosas, y después a las 48 horas era un trapo de piso, ¿me entendés? Estaba re nauseoso, estaba como muy cansado. Me acuerdo que entrenaba con una pesa de 4 kilos, o sea, la mancuerna de 2 y las dos pesitas de 1 kilo, y entrenaba con eso para sentirme bien. Claro. Bueno, eso aparte de empezar a aceptar el cuerpo de uno, que es un cuerpo enfermo, encontrarse con otro cuerpo que lo va a tener durante el tratamiento, o capaz que va a ser su cuerpo de acá en adelante, porque eso también era una idea en mí. Digo, bueno, y si esto no termina o va a la cronicidad, que también es una opción, Mm. o no siempre la opción que uno toma em, es la que va a ser. O sea, yo creo que en eso uno puede decir, bueno, voy a estar bien, pero las posibilidades en el tratamiento pueden ser muy diferentes, y uno creo que tiene que estar abierto a todas esas posibilidades. Claro. Después, con respecto a mi familia, sí, porque yo creo que en esto me, me dio un consuelo alguien que pa- eh, padeció cáncer, y también lo leí. Me generaba mucha impotencia contarle a mi mamá y a Mario, que es como mi papá, la situación esta. Además, porque mi mamá también había tenido cáncer y ya era difícil. Mi mamá había tenido cáncer de colon, porque contar que, bueno, que un hijo está enfermo, ¿me entendés? Sí, es distinto. Es distinto. Y ahí se viene lo mismo, decir. Y que creo que la gente que tiene hijos, esto lo estoy diciendo porque un amigo me lo comentó, también lo debe sentir por los hijos, porque decís, bueno, tengo cáncer. Yo hoy día, el cáncer socialmente es una condena de muerte, Sí. porque la sociedad lo ha llevado así. O sea, es un concepto social, histórico, Mm. porque bueno, hoy día sabemos que no es así, que no es la realidad, pero bueno, eso va a demorar que la sociedad vaya cambiando ese pensamiento y que se vaya instaurando otro pensamiento. Justamente como va evolucionando también la cultura. Jorgito está rotando con nosotros en el hospital y bueno, ha visto ya en estos días pacientes que tienen diagnósticos en 2008, 2012 y enfermedades muchas veces avanzadas, y hoy siguen viniendo a la consulta, siguen jugando al golf, siguen yendo a andar en bici y siguen disfrutando de la familia. Y bueno, eso es muy importante. Pero también es importante lo que vos contás, ¿no? Que uno cuando está enfermo, permitirse estar enfermo y entender que uno está enfermo y que es el momento para dejarse acompañar. Sí, dejarse acompañar. Y bueno, ahí justamente vienen dos cosas que, bueno, frente al cuerpo enfermo, que es lo que uno se plantea, frente a decirle que la familia, que uno tiene cáncer, y la condena social que está instaurada, porque Mm. yo creo que está instaurada, y cada persona que ha tenido la enfermedad lo puede haber vivido en mayor o en menor medida, y entender que en realidad también dentro del cáncer, que creo que todas las personas que han tenido cáncer, la posibilidad de morir existe. Mm. Existe la posibilidad de morir, y la posibilidad de morir es lo que incomoda, ¿me entendés? ¿Pero por qué? Justamente porque el cáncer te hace sentirte más cerca de la muerte, ya sea por la condena social o por lo que uno mismo tiene en la cabeza. Y vos trabajaste el concepto, ahora vos, volvemos a lo de tu madre, pero vos trabajaste el concepto de esa cercanía que tuviste con la muerte. Sí, sí, lo hablaba mucho con la psicóloga, y me preguntaba, y trataba de buscar cosas que me aliviaran el concepto de la muerte. Cuando uno se da cuenta que en realidad la posibilidad de morir es cerca o lejos, pero está, y que está desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, eso empieza a relajarse.
Y cuando uno va a empezar acercándose a la posibilidad y dejando que también el pensamiento de la muerte se aliviana, también se aliviana el tema del tratamiento, ¿me entendés? Porque uno se va haciendo amigo del tratamiento y se va haciendo que las posibilidades de un tratamiento, por más que tengas un cáncer de bajo riesgo o un cáncer de alto riesgo, que ahí seguramente vos lo vas a explicar mejor que yo, em, que la muerte es una posibilidad y que si uno muere, en realidad es parte del proceso de la vida. Es muy difícil plantearlo porque cada uno yo creo que eso lo vive personalmente. Y bueno, yo soy una persona relativamente joven, Sí. ¿me entendés? Y contarle a la gente la edad que tenés. Tengo 29 años, cumplo 30 en un mes y bueno, tuve que con 29 años recién cumplido eh, tener el diagnóstico del linfoma y de comprender que también la muerte en una persona joven también puede existir, ¿me entendés? Y salir desde ese pensamiento, decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Y bueno, te pasa porque te tiene que pasar y así es la vida. Un poco eso que decís está buenísimo. Hay una médica en Mar del Plata que traje en el empleado de comunidad, se llama Marina Heichem, que ella organizó un café que se llama el Café de la Muerte, y son pacientes o gente familiar de pacientes que se juntan y hablan de la muerte. La muerte es algo que genera miedo, todo lo que no conocemos genera miedo, y la muerte es una de esas cosas. Y te escuchaba hablar y me acuerdo cuando era rotante, estaba rotando en el Ramos Mejía, y uno de los residentes, estaba rotando en oncología en el Ramos Mejía, y uno de los residentes dijo, no, esta enfermedad es terminal. Y una médica más grande le dijo, no te confundas, terminales somos todos. Sí, diría que lo soy, y es un poco lo que vos decís, que todos tenemos en algún momento fecha de vencimiento y no sabemos cuándo. No digamos cuándo. Cuando aparece una situación que nosotros creemos que atenta contra la vida o que puede atentar contra nuestra vida, eh, el concepto de muerte está mucho más presente y nos empezamos a asustar, nos empiezan a agarrar miedo y nos empezamos a encariñar con ese concepto. Y bueno, por suerte vos pudiste Hablarlo, y justamente ahora que vos me haces acordar, Al hablarlo tanto, escuché una frase una vez que dice que lo que uno no habla no existe y lo que no existe se margina. Cuando nosotros marginamos a la muerte no existe y la muerte es una posibilidad en este proceso, pero justamente es una posibilidad para todos, o sea, en mayor o en menor medida. Capaz que los pacientes los pacientes oncológicos, como yo en ese momento, nos estamos más cerca porque también la sociedad nos lleva a esa cercanía. Eso de pensamiento está cambiando, pero bueno, es algo que pensamos. Y también eso que vos preguntaste a la familia, muchas veces uno dice, bueno, me voy a morir. Primero soluciona lo que uno tiene y después encima soluciona lo que por la familia, porque uno trata de que la familia esté bien y decir, no, estoy bien, me siento bien. Claro, cuando vos te enfermaste y hacías la quimio, yo cuando lo escucho a los pacientes digo, chico, pero vos sos el que está enfermo. Y muchas veces siento que el paciente intenta manifestar en una consulta médica que está bien porque quiere transmitir ese mensaje a la familia, pero en realidad le está pasando en un momento que siente náuseas, vómitos, y lo hace para que los otros se sientan bien y no comprende que él es el que está enfermo. yo creo que los pacientes cuando vamos a la consulta con el oncólogo no decimos nada porque queremos la otra quimio, ¿me entendés? Claro, porque cada quimio en realidad también es como una batalla, ¿me entendés? O sea, yo creo que, bueno, yo me la hago por el Portacat, yo acá tengo el Portacat puesto. Yo cada vez que me iba a hacer una quimio tenía muchas náuseas el día anterior y me la bancaba porque decía, "Ok, es una quimio más y es una oportunidad más para seguir, o sea, a- adelante". Y no le decía, capaz que estaba re mal, re nauseoso, re descompuesto, pero no decía nada para tener la próxima quimio. Y yo creo que todos los pacientes cuando van dicen eso y quieren la próxima. Es más, yo ahora flotando en el hospital, cuando ustedes le cuentan a los pacientes, sí. son 4 y te dice, ay, ya voy por la tercera. Los pacientes se emocionan con cada quimio, ¿sí me entendés?
Y yo estando en el rol de paciente, yo tenía a mis compañeros de quimio que justo me tocó compartir con dos chicas que tenían linfoma Hodgkin. ¿También jóvenes? Una chica joven que tenía una hija y otra señora que tenía 4 hijos, creo. Y bueno, yo decía, hay otra cosa que me dio descanso en mi mente, que me la dijo un amigo. Yo digo, bueno, digo, en ese sentido creo que fue una de las pocas veces de mi vida que aprendí a salirme de mí mismo y ponerme en la situación. Digo, bueno, si me toca morirme a mí, em, yo no tengo hijos, por lo menos. Claro, Eh, terrible, boludo. eh, el universo, Dios me ha dado una buena vida, digo yo, y si yo me voy, o sea, no tengo a quién cuidar, digo yo. Entonces, eso también me dio me relajó. Y cuando uno se relaja, el cuerpo también trabaja. Claro. O sea, la neuromodulación es muy buena. Mm. O sea, neuromodulación hablo de que los pensamientos también ayuden a tu sistema inmunológico a dar una respuesta. Y bueno, todas esas cosas que uno va eh, em, sacando en el proceso del cáncer, que son muy pequeñas, que yo al ser médico y al haber sido paciente me he dado cuenta en la mitad del tratamiento una vez. Había salido a correr, al correr con mi mejor amigo. Vos allá en Mendoza corres en el cerro. Sí, correr el cerro. Corro en el cerro y también entreno, todo. ¿Qué estabas en ese momento haciendo quimio radio? Estaba haciendo quimio y corría. Me corría 15 kilómetros después de la quimio. Sí, sí, sí. Yo después de la quimio corría, entrenaba, como podía. Un kamikaze. Sí, pero bueno. Corría y se me caían los mechones de pelo, todo terrible. Bueno, bajando una vez corriendo, yo todo esto lo tengo porque también lo he hablado con la psicóloga. Cuando bajaba digo, bueno, ya llevaba más de la mitad del tratamiento y digo, bueno, ¿qué me queda para desapegarme de este mundo? Digo yo pensaba siempre la idea y digo, bueno, ya había hablado con mi familia, con la gente del trabajo, me iba desprendiendo también de las cosas que a uno lo va atando. Y digo, bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que te vas desprendiendo de las cosas que Y porque yo creo que cuando uno tiene cáncer, es mi opinión, o sea, las opiniones pueden variar según las personas y según el entorno de la persona. Sentía como que no tenía que aferrarme a nada que me trayera al mundo, o sea, ¿me entendés? O sea, como de desprenderme de las cosas. Claro. Como que también aprender a vivir con mi cuerpo enfermo y con mi porción del estar solo. Claro. Y eso me iba a ayudar a comprender por qué me pasaba la enfermedad y qué estaba viviendo en ese momento. En ese momento yo sentía como que mi familia, yo estaba como ya había solucionado un par de problemas, como que ya lo había hablado con mi vieja del tema de esto de que, bueno, que la posibilidad de morir existe, pero todo está bien en tratamiento, pero todo esto pasa por la cabeza, porque obviamente uno llega, se pone la quimio, va al control, taca, taca, pero la cabeza sigue trabajando. Sí. O sea, uno llega a la noche después de la quimio y uno tiene los ojos así, no se puede dormir, entre el corticoide que te meten, todo, ¿me entendés? Y la cabeza sigue. Y digo, en ese momento mi grupo de amigos se había hecho como, estaba tan encima mío. Mm. Qué bueno eso. Y sí, sí, mis amigos. ¿Grupo de amigos médicos? No, no, no. Tengo muy pocos amigos médicos y. Qué bueno. Así Está que. bueno eso para charlar de otros temas, ¿no? Sí. Y bueno, y justo bajaba con mi amigo corriendo del cerro y decía, ¿qué es lo que me queda para desprenderme? Y digo, y mis amigos, que yo estaba muy encima, y también me empecé a alejar. No sé si capaz alguno de las personas que van a ver este video, de los que han tenido cáncer, haya sentido eso de desprenderse de las cosas y de alejarse, porque es como que te encontrás con otra parte de vos mismo que existe y que está. Eh, bueno, cuando me desprendí de ellos, como que también me volví a relajar, o sea, como que yo sin querer me iba desprendiendo de todas las cosas que me ataban, de mi profesión, mi familia, mis amigos, y de comprometerme conmigo mismo y entender la enfermedad en el proceso.
obviamente, todo parece como, bueno, este flaco que pensaba que se iba a morir. Y sí, yo todo el tratamiento pensé que me iba a morir. Y estoy seguro que muchas personas lo han vivido y capaz que cuando van a hablar con el oncólogo le incomoda hablarlo con el oncólogo o le incomoda hablarlo con la familia y capaz que va a la psicóloga y sí lo habla con la psicóloga, porque es su espacio, ¿me entendés? Y no es su espacio para venir a ponerse el catéter, para venir a ponerse la quimio, es su espacio para hablar de uno con uno, Claro. ¿me entendés? Y poner la cara más oscura que uno tiene, que es enfrentarse al final de su vida. Qué bueno, acabas de llevar la charla a un nivel filosófico zarpado. Bueno, uno cuando habla de muerte y de cosas que desconoce, te lleva a esto, a este divague, en el buen sentido lo digo, y nada, lo que contás vos es lo que estoy seguro que vive mucha gente. De hecho, el cáncer es mucho más que una enfermedad biológica y que una enfermedad de los genes. eh, es una enfermedad, boludo, que te atraviesa, no sé, te cambia y a vos te cambió y te hizo hablar de temas que no, que capaz que uno no los tiene presente todos los días y te, te lleva la cabeza a otro nivel de pensamiento y te hace crecer mucho humanamente, me parece. Y eso está buenísimo y se nota cuando vos hablás y se nota cuando estas semanas que estamos compartiendo consultorio, se nota porque la persona que tenés al lado cuando vos charlas con un paciente, se nota lo que siente la otra persona y pues a vos te noto como que te apegás con el paciente porque viviste la que vivió, la que vivieron ellos. Y está buenísimo que vos quieras hacer oncología. Me parece que está buenísimo porque nada, la viviste en primera persona y tenés un par de conceptos aparte del más allá de los conceptos académicos, de los conceptos eh, que van más allá de lo académico, que son muy importantes, los tenés muy presentes. Em, che, te quería preguntar, nada, contabas esto de las quimios, de que salías a correr. ¿Cuál fue el cambio corporal que dijiste, puta, estoy enfermo? Y creo que el cambio corporal, bueno, primero, yo creo que lo peor que he pasado, que seguro los pacientes me van a dar el ok, porque cuando me puse el portacat es re incómodo tener esto acá. Sí, acá, el Portacat es, Es esto, otra, es eso, es un dispositivo que lo coloca el cirujano cardiovascular Sí. generalmente, depende con un cirujano general, depende de la institución, que es un dispositivo que va a un acceso venoso central, que lo que busca es pasar la quimioterapia en forma más accesible sin dañar los accesos periféricos. ¿Por qué? Porque un paciente que hace quimio se tiene que sacar sangre recurrentemente y si uno le daña los accesos periféricos con la quimioterapia después no se puede sacar sangre. Porque ese Portacat lo usa nada más la enfermera especialista en oncología. sí, sí, yo creo que eso fue como que me empecé a sentir muy incómodo, tener que dormir de una posición, limité mi actividad física, podía hacer CrossFit con esta, con el portacat, se iba a reventar. Y después las quimio, cuando empezás a ver los cambios a nivel corporal, creo que también yo tuve pocos, o sea, no tuve tantos, pero bueno, cuando se me empezó a caer el pelo, que en realidad a mí yo no quedé pelado, pero ¿qué pasa? Me acostaba y me quedaban pelones en la almohada. Y yo me rapé porque en realidad me rapé porque me generaba más ansiedad levantarme y ver pelos. O por ejemplo, llegar y tener que acomodarme el pelo para un lado, para el otro. Era como más incómodo para mí. Entonces dije, me pelo un día y chao. Pero yo no viví tantos cambios corporales. Sé que hay personas que viven más cambios corporales. em, pero bueno, es también parte de ir incorporando también esto del cuerpo enfermo y cómo va cambiando el cuerpo. Jorgito, y a medida que ibas haciendo las quimios y te ibas incorporando con las quimios y ibas teniendo ciertas toxicidades, como el cansancio, la fatiga para correr, el estar muy cansado y tener que tirarte en cama,
vos los días que te sentías bien y que querías entrenar, ¿sentías que había espacios o lugares donde vos te podías sentir cómodo entrenando o sentías que para el paciente oncológico no está creado ese espacio o tenías muchas dudas para ir adelante con eso? Sí, y justamente yo creo que para el paciente que padece cáncer y para pacientes que padecen otras enfermedades, como que la sociedad no ha creado, no ha creado todavía esos espacios porque son espacios o son espacios reducidos. Em, yo justamente padecí un cáncer que tenía que cuidarme mucho de no tener una infección de vías aéreas superiores porque eso me atrasaba la quimioterapia. em, entonces tuve que hacer gimnasio en mi edificio, tenía que salir a correr a lugares abiertos, o sea, tenía que correr en el parque, pero no podías salir, por ejemplo, a una fiesta, a bailar, porque eso era exponerme a eventos masivos, a poder transmitirme algún virus de vías aéreas superiores. Sí, realmente el mundo yo creo que todavía no está adaptado para pacientes que padecen alguna enfermedad y más si padecen cáncer. Es como que tu mundo cambia y bueno, tenés que ir acoplando tu mundo. Yo, por ejemplo, tenía que hacer una dieta y todo lo que tenía que comer era comida cocida, o sea, no quería comer nada crudo, por ejemplo. O verduras bien lavadas, Uri, pero tenías que ser muy cuidadoso con eso. Bueno, el tratamiento que hizo Jorgito son 4 drogas. 4 horas. Es un tratamiento que ya no trato paciente con linfoma, pero es un tratamiento que rapa. Lo sé de estudiar y la facultad y de tener conocidos que han transitado ese proceso que vos contás. Y es un tratamiento que rapa a veces más que las quimio de los tumores sólidos. Sí, sí, la verdad que yo las quimios, por suerte las 4 drogas que me pasaban, las toleré bastante bien. Lo que yo toleré un poco mal fue la radioterapia. Mm. La radioterapia hizo una complicación al final de todo, que ahí yo dije, le había puesto la mejor, dije, no, no doy más. La radioterapia era hacer la quimio, pero Dice 12 sesiones de quimioterapia, o sea, 12 son 6 sesiones con un ciclo A y ciclo B, pero en realidad para la gente son 12 sesiones. Y hice 10 sesiones de radioterapia y en la sesión número 8 de radioterapia me clavé una esofagitis tipo actínca. sí, Como que el esófago se me cerró y se me inflamó todo, no podía comer, no podía hablar, cuando expectoraba con sangre, estaba muy incómodo. el esófago es lo que conecta la boca con el estómago. Entonces, si cuando eso se inflama, toda la comida que pasa de la boca al estómago lo sentís como Sí, como una piedra que sí, no podía comer directamente. O sea, era líquido, estaba agua y yogur, tuve como una semana y eso me duró un mes aproximadamente. Eh, pero bueno, la verdad que pero te la bancaste y terminaste. ¿Esto hace cuánto fue? yo terminé mi tratamiento fines de marzo Marzo del 2025. del 2025 bueno, eh, Y ya está acá, ya vino carro, todo, está rolando. sí, ya rotaré. Que yo en realidad tenía toda esta rotación planeada de noviembre del año pasado Claro. y en el medio en el medio tuve el diagnóstico de cáncer. O sea, bueno, la vida me puso esta situación en el medio y yo entré a clínica queriendo ser oncólogo y en el medio de la residencia tuve el cáncer. Tremendo, tremendo. Bueno, Jorgito, nada, gracias. Me encanta me encantó lo que dijiste de la muerte. Mal. O sea, me parece algo muy interesante. Mm, No, no sé qué decirte, pero No, yo creo que tienen que haber más espacios donde la gente hable de eso, sí. solamente. Después te voy a pasar el espacio que armó Marina Hechen, que es esta médica del hospital privado. Está muy bueno. Bueno, vas a tener que viajar a Mar del Plata. En ese hospital hay una comunidad de mendocinos bastante grande. Así que nada, me parece que estaría bueno que tengas un rol en el espacio que ha armado ella. Jorgito, tenemos una tradición acá en el programa. No te vamos a hacer nada raro, pero a todos los que vienen acá y los que pasan por este canal,
le preguntamos, ¿qué es el cáncer para vos? Qué pregunta compleja. Em, una vez, estoy como, Te me leo. sí, una vez yo escuché a un profe mío de la facultad decir, no querer tener cáncer es como no querer haber nacido, me dijo. Yo creo que el cáncer es algo que todos tienen miedo de tener, porque es una posibilidad para todas las personas, de algo que justamente que no se habla, que te puede cambiar la vida en un momento, pero eh, también te la transforma. Y en ese proceso de transformación, saber que sanar no es lo mismo que curar, que sanar significa que el final del proceso del cáncer em, tiene resultados buenos y que curar es una condición biológica. Claro. Em, para mí el cáncer es una condición que la vida te pone para tratar de sanar algunas cosas. Eh, lo sacamos de lo biológico. Sanar algo que uno no tiene resuelto interiormente o que lo trae de otro lado o que lo puede haber generado en ese momento. Es algo que el cuerpo ha puesto para darle eh, fin o algún cierre a algo que todavía no ha terminado. Yo creo que es eso. Es mi humilde opinión porque el curar es otra cosa, es algo biológico, que es algo que nos dedicamos vos, yo, Mm. pero sanar es algo que va más allá, que trasciende todo, o sea, Cierto. llega más al centro de uno. Sí, bueno, gracias. Me pone muy contento, posta, que has venido a rotar con nosotros, que te hayas sumado a esta locura, que cáncer al descubierto, que hayas conocido, o sea, que vengas de Mendoza, que conozcas al grosso del Auta, que siempre está atrás de este escenario y de todos los espacios donde grabamos. Nada, gracias y te dejo tu minuto libre para, no sé si querés dejar un mensaje, eh, querés decir, invitar a la gente a Mendoza a tomar vino, no sé, hacer lo que carajo quieras. No, bueno, sí, a Mendoza tienen que ir porque es una locura. Quería agradecer a mi familia, a mis amigos, mucho, a mi hospital y a la residencia de mi hospital, porque la verdad que mi hospital hizo lo imposible para que yo pudiera seguir, porque seguir la residencia, hizo todo que fuera más fácil. Justamente el hospital hizo que cambió mi entorno para que yo pudiera vivir la enfermedad. Claro. Eso para mí fue muy importante y, y bueno, a todas las personas que tienen cáncer, ahora que justo he estado rotando con ustedes en el hospital alemán, que me encanta la verdad cómo están con los pacientes, cómo los tratan, que yo sé que es un momento difícil y cada uno lo vive diferente, pero que desde su lugar o de donde estén traten de hablarlo, porque hay un montón de personas con las que van a poder hablar y que tienen esto y que están buscando una persona para charlar, una persona que no sea un psicólogo, un médico, sino una persona que tenga cáncer. Y decir, bueno, justamente cuando vayan a hacerse la quimio, todo, si pueden charlar con alguien que esté pasando lo mismo, eso es lo que va a generar que el estrés disminuya. Y decir, bueno, voy con mi compañero de quimio, voy con mi amigo de quimio. ¿Vos sabés lo grosso que era mi hematólogo? Que me decía, no, yo te he puesto con tu compañera de quimio. Y yo con mi compañera de quimio hablaba. Cuando me daba cuenta la quimio ya había pasado, ¿me entendés? Qué piola. Un grosso. Todo eso yo creo que disminuye. Hablar del tema, hablar de lo que incomoda es lo que genera que todo tu cuerpo ayude a que la enfermedad tome el camino que tiene que tomar de la mejor manera, el sanar, que es diferente al curar.
cualquier cosa, digamos, que a uno le incomode, hay que hablarlo. Así que bueno, gracias Jorgito de vuelta por venir, por sumarte. Este fue un nuevo episodio de Cáncer al Descubierto. Gracias a Lauca Ledesma, que está atrás de las cámaras y de los micrófonos y de la producción de todo esto. Y bueno, de vuelta gracias a vos por venir, y porque contar tu historia es ayudar a otra gente. Así que bueno, estos capítulos que son con pacientes, pedimos respeto a quien se anima a contar la historia, y hablen, que hablar sirve y ayuda, como dice Jorge.